Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Para hacer los papagayos voy a utilizar porcelana fría casera teñida de un color rojo. Con las manos voy a amasar la masa para que ésta me quede más moldeable. Si quieres ver la receta de esta porcelana, en la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Para que la porcelana fría casera no se me seque tan rápido, le voy a colocar un poco de crema Nivea. Al hacerlo de esta manera, la porcelana fría casera te va a quedar más elástica y húmeda. En el momento del secado de la porcelana fría casera, esto no influye, no te van a quedar con grietas. Para empezar a moldear el papagayo, voy a moldear la masa en forma de un círculo, con un grosor más o menos de medio centímetro. Con los dedos voy a aplastar un extremo de la masa formando una punta. Con la curvatura que tiene el dedo, voy a ir moldeando la masa en la parte superior, formando la misma curva que tiene este. Si al estar moldeando el cuerpo del papagayo, te das cuenta que este es muy ancho, para corregirlo, con los dedos tienes que ir dándole pequeños pellizcos para que la masa se junte en la parte central. Sobre la parte inferior, la que queda una pequeña punta, esta la voy a ir aplastando con los dedos para alargarla un poco. Ahora voy a moldear la cabecita. Y para eso, con los dedos voy a aplastar un poco la masa hacia adentro. Este paso es según el largo del papagayo. Para tomar la medida es más o menos un cuarto del largo de la masa hacia abajo. Al hacer este paso te vas a dar cuenta que también va a quedar la figura del pecho. Ahora como herramienta voy a utilizar el palo de un pincel. Y este se lo voy a ir pasando en la curva que está en el cuello para ir adelgazándola un poco. Con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco para formarle el piquito. Lo particular que tienen los picos de los papagayos es que este es un poquito doblado hacia abajo. Con una tijerita chica le voy a hacer un corte entre medio del piquito. La parte superior del corte la voy a doblar un poco hacia arriba. Y el corte que está en la parte inferior le voy a cortar un poco la punta. Con los dedos voy a ir corrigiendo el corte dejando este último en forma redonda. Y el corte que está en la parte superior lo voy a doblar un poco hacia abajo, para que este me quede con la forma característica que tienen los picos de los papagayos. Con la punta del palo del pincel le voy a hacer un pequeño agujero para tallarle la forma del ojo. Con la punta de una tijerita chica le voy a ir haciendo pequeños cortes sobre la cabecita para que me quede con la forma de las plumas. Al hacer este paso, los cortes tienen que ser bien chiquititos. Alrededor del ojo tienes que dejarle un margen más o menos de medio centímetro sin los cortes. Con los dedos voy a ir aplastando la punta para ir formándole la cola. Con la tijera le voy a hacer 4 cortes largos, hasta a donde empieza la curvatura del pecho. Con los dedos le voy a dar pequeños pellizcos sobre la punta de los cortes para que me queden con una pequeña punta. Con un bisturí le voy a marcar una línea recta en la parte central de cada corte. Con la punta del bisturí le voy a ir marcando pequeñas líneas en ambos lados del corte.
pero estas líneas se las voy a marcar un poquito dobladas hacia abajo. Lo que estoy haciendo en este paso es tallarle la forma de las plumas que tiene la cola del papagayo. Mis rosas bellas, este pajarito yo lo conozco como papagayo o loro, pero no sé realmente cuál de los dos nombres es el correcto. Si tú sabes, déjamelo saber en un comentario. Con los dedos voy a ir aplastando la masa a donde comienza la cola para ir adelgazando esta parte. Mis rosas bellas, en el video anterior te mostré cómo realizar un pavo real con porcelana fría casera y sin moldes. Si quieres ver el paso a paso, en la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar el link del video. También lo puedes encontrar en la pantalla final. Con otra pelotita de porcelana fría casera, esta la voy a moldear con las manos en forma de gota, pero esta tiene que ser gruesa y alargada. Con los dedos voy a ir aplastando la masa de la gota hacia los lados para que ésta se anche, siempre siguiendo la figura que tiene esta. Con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco para que me quede la forma de una punta. Al hacer este paso tienes que ir midiendo la pieza con el largo del cuerpo. Y el largo se toma desde el cuello hacia donde comienza la cola. Para darle la forma del ala, le voy a hacer unos cortes con la tijera, empezando en la parte inferior. Estos cortes tienen que ser un poquito ladeados hacia la punta del ala. Hacia el otro extremo de la punta del ala le voy a hacer dos cortes, pero hacia la otra dirección. Con los dedos voy a ir corrigiendo cada punta de cada corte. Con la punta del bisturí le voy a tallar las plumas de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Mis rosas bellas, si te gusta hasta el momento el paso a paso, déjamelo saber con un like. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Sobre el cuerpo del papagayo le voy a colocar un poquito de pegamento de carpintero. Y sobre el cuerpo voy a pegar el ala. Con los dedos voy a ir aplastando un poco el ala para que ésta pegue bien. Con una pelota de porcelana fría casera, esta la voy a moldear en forma de gota. Pero en esta ocasión la punta de la gota tiene que quedar más larga. Sobre la parte más ancha la voy a aplastar un poco con el dedo hacia arriba para que me quede con una forma curvada. Con los dedos voy a ir aplastando la orilla de las alas para que la masa se adelgace y me quede en la parte de al medio con la masa más gruesa. Para tomarle la medida al ala, la punta de esta tienes que colocarla en la curvatura del cuello y la otra punta tiene que quedar sobre la espalda a donde empiezan las plumas de la otra ala. Si ves que la punta del ala te quedó muy larga, solamente tienes que rebajarla esta cortándola un poco. Con los dedos voy a corregir el corte dejando este en forma curvada. Con la tijera le voy a hacer unos cortes un poquito ladeados hacia la punta del ala. Como puedes ver, los cortes de esta ala es distinta a la otra. En la otra empecé a hacerle los cortes en la parte superior y en esta le estoy haciendo los cortes en la parte inferior. Sobre el pechito del papagayo en la parte superior le voy a colocar pegamento de carpintero. También le voy a colocar el pegamento sobre el borde del ala y sobre la orilla de esta. Sobre el pegamento voy a pegar el ala. En este paso te recomiendo que no pegues completamente el ala para que las plumas no te queden planas. Con los dedos voy a ir aplastando un poco el borde de la masa para que tome la forma del ala. Para tallarle las plumas chicas que tiene el ala, le voy a hacer pequeños cortes empezando desde la parte inferior de esta. Y de esta manera voy a hacerle todos los cortes sobre el ala.
Para continuar moldeando la cabecita, le voy a hacer los mismos cortes en la parte inferior de esta, uniendo la masa del ala con la masa de la cabecita. Para anchar un poco la cara del pájaro, le voy a introducir dentro del pico la punta del palo. Y con él voy a ir estirando un poco la masa hacia arriba, solamente la parte que no está tallada. Al hacer este paso tienes que hacerlo con mucho cuidado para no traspasar la masa. Con la punta del bisturí voy a ir haciéndole pequeñas marcas en todo el contorno del ojo. Las marcas se las voy a ir haciendo formando la forma de media luna hasta llegar a donde empieza el pico y dejaré secar la masa. Aquí te muestro que el papagayo o loro ya tiene la masa seca. Mis rosas bellas, esta parte del video se me borró, pero aquí te lo explico. En la parte inferior le coloqué 4 plumas largas. Ahora voy a empezar a pintar el papagayo y para eso voy a utilizar un color azul metalizado. Con él voy a pintar las plumas largas. Con el mismo color voy a pintar las plumas que están en la parte de al medio, de las plumas que no están pintadas. Las plumas más cortas de la cola, estas las voy a pintar con un color rojo metalizado. Con el mismo color voy a pintar las plumas que están en la parte superior. Con el color azul metalizado voy a pintar toda la orilla en la parte inferior del ala más grande, a donde están las plumas chicas. Con un color verde metalizado voy a continuar pintando a continuación del color azul, pintándolo con la misma figura, en forma ovalada. Al pintar esta parte del ala, tienes que ir dándole pequeños golpes con el pincel para que la pintura pinte entre medio de los cortes. A continuación del color verde, voy a pintar con un color amarillo, con la figura que te muestro en pantalla. Y a continuación de este color, lo voy a pintar con un color salmón, terminando en la parte superior con un color rojo metalizado. Con una pintura acrílica de color blanco voy a pintar todo el pico y la parte a donde está el ojo. Con una pintura negra en acrílico le voy a pintar una pequeña pelotita en la parte del ojo. Con el mismo color voy a ir pintando alrededor del ojo. Como en esta parte le hicimos pequeñas marcas, solamente se van a pintar esta dejando el color blanco de base. Con la misma pintura negra voy a pintar la parte inferior del pico. También le voy a hacer una línea para la división del pico con la cabeza. Para terminar de pintar el papagayo o loro, le voy a pintar de color negro los hoyitos de la nariz y para eso voy a utilizar una pintura negra y se la voy a aplicar con la punta de un palito. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un papagayo o loro en porcelana fría casera y sin moldes. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó,
regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer figuras en porcelana fría casera, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.